Star Wars, episodios 1, 2 y 3, o más conocidas como las precuelas, fueron estrenadas la primera en 1999, la segunda en el 2002 y la última en el 2005. Estas películas se centran en la historia de Anakin Skywalker, quien está destinado a convertirse en Darth Vader. La primera película te presenta a Anakin a sus 8 años, teniendo habilidades muy notables en la fuerza, más que todo por la forma en que él interactúa día a día con su entorno. Es muy hábil con las herramientas, es muy hábil con la tecnología y es un excelente piloto. Y es aquí donde te introducen un poco más la mitología, se podría decir de alguna forma mitología, de los Jedi y de los Sith, de los cuales en la trilogía original se habla o se ve, pero no es tan detallada como es aquí. Aquí es donde te enteras de la regla de los dos, aquí te enteras de cómo la fuerza tiene un equilibrio y los poderes un poco más amplios que tienen los Jedi, unos muy lógicos, otros que llamaron mi atención, porque hay una escena en la primera película donde parece que los Jedi tienen super velocidad, que creo que nunca más lo tocaron y nunca más lo usaron, y eso era la opción correcta, la verdad. Pero también te introducen a Padme, quien viene a ser la gobernante de Naboo, y el interés amoroso de Anakin, no en esta película, en las que continúa. Y también vienen los favoritos de la trilogía original. Está Obi-Wan, quien es un joven Padawan. Están Arturito y Citripio, que Arturito está al servicio de Padme y Citripio es una creación de Anakin Skywalker. Y tenemos a Yoda, que es uno de los maestros en el Consejo de los Jedi. Con él vienen nuevos personajes sobre los Jedi, claro está, y sobre cómo funciona la República antes de que se convirtiera en el Imperio. Tienes la República, que está liderada por un conjunto de senadores de los diferentes planetas galácticos y un canciller que viene a ser como el primer ministro, el presidente, de alguna forma rige por sobre todos los demás y es el quien al final da las órdenes, pero de una forma muy democrática, hasta ese punto. Y claro, te muestran a la galaxia un poco más amplia, planetas que caen dentro de la República, hay otros que viven muy al margen de esto y tienen esclavitud, que es donde encontramos a Anakin y a su mamá. Y es como Anakin, después de ayudar a los Jedi, en este caso Qui-Gon Jinn, es liberado y llevado a ser entrenado como Jedi. La segunda película son 10 años después, ya te presenta a un Anakin un poco más adulto, más desarrollado y empieza a ver sus primeras características resaltantes de él. Es muy dotado en la fuerza, pero más que todo se caracteriza por ser muy impulsivo, por ser muy rebelde y por no hacer caso a las reglas de los Jedi. Y es aquí donde se desarrolla la historia de amor entre Anakin y Padme, que es la que da origen a los gemelos Luke y Leia. Pero el punto con este desarrollo de esta historia es que es muy básico, toca muchos clichés típicos de las películas románticas antiguas que no eran las mejores, que eran las que no funcionaban muy bien o que quedaban en la línea de mediocridad, y eso es lo que hace esta película. Juega con temas que deberían ser serios, ideas que deberían ser un poco más trabajadas y las toca en la superficie. La forma de ser de Anakin, que se ve un poco obsesivo, un poco acosador hasta cierto punto con Padme, es justificado por el hecho de que está enamorado de ella. Por otro lado, el personaje de Padme, que ignora mucho los comentarios que demuestran una confusión y un problema en el personaje de Anakin por el hecho de que lo ama. Y este es un error que es consistente durante toda la trilogía, de la 2 a la 3 más que todo. Y es aquí donde ingresa la idea de los clones y el ejército que viene a ser parte del Imperio en el episodio 4, pero cómo son adquiridos por los Jedi y cómo al inicio son guerreros para la República. La tercera película, donde cada vez el sistema político de la galaxia se ve más comprometido, y es aquí donde la seducción hacia el lado oscuro toma una posición mucho más importante. Anakin en la segunda película pierde a su madre y antes de hacerlo tiene pesadillas sobre ella, sobre que lo está llamando pidiéndole ayuda, y es en la segunda película donde se ven los primeros toques de venganza que él tiene o de odio que puede generarse, pero es en la tercera donde esto se intensifica más de alguna forma al ver que su felicidad y la seguridad de Padme se veían afectados en el futuro en el nacimiento de su hijo o hija.
Y es este miedo de perderla lo que juega un papel muy importante en él aceptando el lado oscuro, porque le prometen la idea de la vida eterna. Por otro lado, las maquinaciones políticas toman más énfasis entre los Jedi y los Sith, donde es más obvia la influencia de estos, y llega a colapsar con un Anakin confundido sobre las cosas que quiere hacer. Ahora, este desarrollo, a pesar de que el concepto para mí funciona muy bien, porque es este juego de influencias que van tomando pie y lo que van haciendo para lograr sus objetivos, se ve muy gris y es lo que da un poco más cabida a la confusión en Anakin. No está bien desarrollada. Los diálogos no justifican la idea, las acciones durante la trilogía no son bien implementadas en los momentos necesarios para que tú creas que este fue un proceso armónico. Es muy forzado en la última película intentar hacer un trabajo que se debería haber hecho en las tres. Y es muy obvio que hubieron conceptos interesantes que tocaron esta trilogía que no fueron cimentados de la forma correcta. Es en esta trilogía donde la teoría o se podría la profecía sobre el elegido entre en funcionamiento. No se ve al final que esto en verdad afecte la historia, a pesar de que podría haberse trabajado y funcionado de una forma más efectiva en la trilogía, porque al final los motivos de Anakin siempre están relacionados al miedo que tiene y eso funciona mejor que toda esta idea del ser elegido. Y me gustó la idea principal de esta trilogía, que era demostrar el deterioro o lo que el miedo puede generar a una persona en ir del lado bueno, inocente, del lado optimista, a esta versión oscura de él que lo transforma en el villano que termina maltratando a sus dos hijos sin saberlo. Pero la forma en que lo hace deja mucho que desear. Otro detalle que me gustó en el concepto de la historia es el plan que tiene Palpatine para lograr el poder absoluto. Y es que está muy bien mapeado a lo largo de las tres películas, cómo poco a poco va manipulando las fuerzas necesarias para lograr ser el que rige la galaxia, y esa parte funciona muy bien. Pero ¿por qué él escoge a Anakin? Más allá de la profecía, no tiene ningún sentido de por qué él impulsa o de alguna forma hace lo necesario para que Anakin y Padme pasen tiempo a solas, tampoco es muy explicado. No sé qué tanto conocimiento tenía él de las intenciones de Anakin para saber que ese era el camino adecuado para que él llegara a convertirse en el villano que él quería, en su aprendiz. Y lo curioso de esta parte es que se habla mucho de una relación entre Palpatine y Anakin de amistad, que supuestamente inicia en la primera película y que se extiende durante los años hasta el final, pero es que no te lo muestran. Aparte, en la tercera película, un par de escenas no te muestran durante esos 10 años o no te muestran durante la segunda película esta relación. No hay escenas de ellos dos conversando, no hay escenas de él aconsejándole, solo hay referencias y referencias que son más obvias en la tercera película porque claramente se notó que era un tema que querían hacer pero no sabían cómo enfocarlo, y viendo que les quedaba poco tiempo para hacerlo, decidieron ponerlo con todo en la tercera sin hacer una conexión más allá de un comentario que se hace en la última película, que ni siquiera se muestra en la segunda, donde hubiera sido importante ver esta relación para entender cómo él acepta tan rápido convertirse en su aprendiz y seguir sus ideas. Más allá del miedo a perder a Padme, hay muchas ideas que se dicen al final, o que Anakin comparte al final con Obi-Wan cuando están peleando, que no se ven trabajadas durante toda la película y que hubiera sido necesario e importante que lo hicieran. Porque si al final este personaje, como lo dice en su discurso, buscaba el poder y el control de la galaxia, deberían haberse tomado un tiempo con él y no se mostraron estas características y estos rasgos de personalidad en el personaje de Anakin en ningún otro momento. Así que sí, parece muy desenfocado este tema. Hablando un poco más de las cosas positivas de las películas, es que estas son las primeras que expanden la galaxia. Estas películas logran expandir no solo el concepto del universo, sino también mostrarte nuevos planetas, nuevos lugares, nuevos animales, nuevas formas de vivir, nuevas formas de trabajar la política y trabajar la sociedad, que ayudan a expandir un poco más toda la creación o todo este universo de Star Wars que es tan rico y que podría generar mucho
más en el futuro, mucho más contenido, muchas más historias, muchos más personajes, que es lo que están intentando hacer, y es en esa trilogía donde se hace ese trabajo. A pesar de que en la trilogía original se muestra parte de esto, se ve muy clara la limitación de la tecnología y de la capacidad para construir los sets que se tenía de esa época. Esta generación, estas precuelas no tienen ese problema porque nacieron en la época del CGI. El CGI estaba cogiendo cada vez más fuerza en estos años y su uso era cada vez más frecuente. Y es que a pesar de que no son perfectos, son muy bien trabajados y con errores muy perdonables para su generación. Y es uno de los aportes más grandes que tiene esta trilogía. La capacidad que tuvo también para agrandar los conocimientos sobre los Jedi y sobre los Sith. Es aquí donde vemos el concepto de la regla de dos, es aquí donde vemos cómo eran educados los Jedi, y es aquí donde se aumenta un poco más las razas aliens y la forma de comunicarse que tienen. Claro está, algunas de estas creaciones de razas aliens eran muy socialmente insensibles, pero son detalles que yo cuando las vi no noté hasta ahora que las he visto de nuevo. Y es muy obvio, sí, pero para un niño pasa desapercibido. Y hablando de niños, todas estas tres películas tienen una característica muy singular, y es que la comedia ha bajado su calidad. Ya que usaban comedia muy simple, mucho de golpe, de comentarios graciosos, que no funcionan. No funcionan para una persona adulta que las ve. De alguna forma se presentan como un tipo de ofensa para todos los que conocían la original y que amaban la trilogía original, pero que para un niño de estos años, para alguien que recién las está viendo, es simplemente algo que reírse en un mundo muy fantasioso, que funcionó para mí cuando lo vi cuando era una niña, que ahora ya que han pasado los años, que veo este contenido, que aprecio mucho ese contenido y que puedo hacer una comparación mucho más obvia entre las dos trilogías, es que noto que es un concepto muy débil, que no se debería haber introducido esta forma de comedia, pero que no debería ofender a nadie, ya que, como se ha mencionado mil veces de la boca de George Lucas, esta idea fue creada para niños, y los niños de los años 70 y 80 son muy diferentes a los de los años 90 y 2000. El tipo de películas a los que estábamos expuestos en los años 90 y 2000 tenían este tipo de comedia, tenían este tipo de historias de amor, y tenían este uso de CGI excesivo, que sí se nota muy poco refinado, pero que no me molesta cuando lo veo. Y ya para concluir un poco con todo el tema, yo creo que las precuelas tenían una buena idea de base, una buena continuación de la historia sobre este viaje del personaje del lado de la luz a la oscuridad, que podría haber funcionado muy bien a lo largo del tiempo, como es el tema del dolor y de la pérdida lo que mayormente lo motiva para construir esta historia y haber hecho una trilogía que funcione muy bien con la original, pero que en la ejecución es donde tiene sus puntos débiles, y es en la ejecución de un pequeño detalle para mí que es muy importante, que es el guión. La forma en que ellos han escogido retratar toda esta historia se ve muy superficial para lo que esta idea podría haber generado. Las actuaciones se alinean muy bien con el poco guión que tiene, ya que los personajes están obligados o forzados a interpretar sus personajes de una forma más extrema o más limitada o más unidimensional, pero que aún así, aún a pesar de sus defectos, aún a pesar de esos problemas que tiene el guión y que tiene la historia, es una contribución muy importante al crecimiento del universo de Star Wars y el crecimiento de la base de fans. En estos años se crearon los nuevos fans, que en estos momentos son los que están consumiendo la nueva trilogía y que están consumiendo toda la producción que Star Wars está haciendo, y de alguna forma es lo que ayudó a mantener viva una historia que para mí es muy importante en el cine y es muy importante en la ciencia ficción. ¿Hubiera sido mejor trabajarla de otras formas? Sí, pero no creo que sea el desastre o la desgracia que todos los fans más antiguos piensan que es. Si le dan una oportunidad, si la ven con nuevos ojos, van a disfrutar de una historia que simplemente su mayor función es ampliar este universo. Pero sí es débil comparada a la trilogía original. Lo que sí tengo que resaltar dentro de todas las historias que te cuentan en esa trilogía es la relación entre Obi-Wan y Anakin. Siento que ese es uno de los puntos más fuertes que mejor se trabajó dentro de la historia. Creo que este
vínculo que era muy importante conocer para poder ver el impacto de la película 4 se creó lo suficientemente fuerte, y varias de esas conexiones, la forma en que nace Darth Vader, cómo Luke y Leia son separados, cómo es el destino final de la madre de estos dos gemelos, todos esos puntos de la historia funcionan muy bien para mí, con alguna que otra incongruencia referente a lo que se mencionó en la trilogía original, pero que logran de una forma armónica conectar toda la saga. Y eso sería todo. Estos son un poco de todas mis ideas, pensamientos y opiniones sobre las precuelas de Star Wars y lo que hicieron bien y lo que hicieron mal. Y ya está. Si os olvidó de like, suscríbanse al canal, subo todas las semanas. Vayan al cine, vean esta trilogía, denle otra oportunidad a ver si aprenden algo nuevo de ella, o al menos si la terminan odiando un poquito menos sería lo ideal. Nada más. Chao.